¿Qué experiencias tienes sobre esas bandas? Por ejemplo, con Tex-Tex. Pues mira, todos son buenos amigos de entrada, ¿no? Perdón. Puedo presumir. Alguna vez alguien me decía de broma que era el fémur, porque era el hueso más grande, ¿no? Ah, Pero está jamás, bueno eso. jamás he participado en algo preguntando cuánto voy a cobrar, así de entrada, ¿no? A veces me he Ah, llevado mira. grandes sorpresas porque he tenido buenos pagos, pero no lo hago por eso. O sea, Ujú. realmente conozco colegas, nos caemos bien, empezamos a tocar juntos, me invitan, etcétera, y termino involucrado en proyectos como Tex-Tex o Kenny Ah, sí, es o verdad. Café Tacuba, etcétera. El otro El lado del otro rock. lado del rock. Muy buenas noches a todos en este especial de El Otro Lado del Rock dentro del estudio 1976. Hoy tenemos un programa de agasajo con una de las leyendas del rock mexicano, orgullosamente mexicano. Y tenemos el placer de aquí de tener al señor Rafael González, alias el señor González. Un aplauso, por favor, canales. Rafa, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de venir aquí a platicar. Así que Adelante. ahí le echamos. Muy bien, Rafa. Pa'lante. Perfecto, Rafa. La verdad es que es un agasajo tenerte aquí como muchos otros invitados, pero que hayas aceptado la invitación aquí al programa, la verdad es que va a ser un agasajo y va a ¿por ser qué no? una buena plática, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahora sí que depende de las preguntas. Perfecto, sí, va a ser una charla muy amena aquí. Y la verdad es que sí te quiero preguntar, primeramente, ¿cómo es que empieza? ¿Cómo es para empezar el señor González? Cuando eres bien chavo, ya eres señor González, ¿no? Sí, sí, Pero, sí. ¿cómo es que cubres esa identidad como simplemente el señor ¿En González? qué momento nació el personaje? Así es. Bueno, yo estuve en una banda con mis hermanos a finales de los 80s que se llamaba Baraja. Y llegó un punto en donde truena Baraja y yo empiezo a hacer unos primeros pininos solistas. Entonces, buscando un nombre artístico, porque tengo un nombre muy común, Rafael González. Pues como que la pensaba y decía, híjole, no tengo la valentía de un Jaime López o de un Ok. Roberto González, así que sin bronca usan su nombre común y terminan siendo grandes, ¿no? Entonces yo decía, no, pero también si me pongo un nombre artístico así, como algo ahí inventado raro, pues me voy a sentir mal, o sea, como que ajeno. Y entonces usé la lógica, digamos, inversa. Si soy González y es un nombre común, ¿por qué no soy todos los González, no? Ajá. Entonces de ahí nace la idea de señor González, aún siendo un chavo, y era como muy divertido, ¿no? ¿Cómo cuántos años tenías? Eso ha de haber sido en 87, yo tenía 25 años. Ah, muy bien. Sí, bueno, tan chavo tampoco estaba, Pues pero estabas en tu adolescencia. sí, totalmente. entonces decirme Juventud. señor sí sonaba como raro, ¿no? Me daba risa que me hablaban por teléfono para alguna cuestión, una entrevista, lo que sea, y me empezaban a hablar de usted, ¿no? Sin conocerme, el señor González, ¿no? Y entonces me hablaban de usted. Sí. Y era curioso ese asunto. No, y bueno, adelante, en mi lógica yo decía, algún día voy a ser señor de veras. Entonces me voy acostumbrando, ¿no? Y así fue. Desde una vez, y sí es bien raro, ¿no? Imagínate, si te hablan por teléfono, el señor González, imagínate que era un señor de verdad, y en realidad era un chavo de 25 años. Sí, en no, ese les tiempo. tomaba el pelo. Sí, señor González, ¿y cómo es que comienzas tu carrera? O sea, ¿cómo es que inicias a escribir música? ¿Cómo la empiezas a producir y además la empiezas a mostrar? Sí, bueno, yo no leo ni escribo música, soy un músico lírico. Sí, autodidacta. Y empecé como a los 14 años. Ajá. Yo no vivía entonces aquí en México, con mi familia estábamos viviendo en Venezuela en los 70s. Okay. Y ahí empecé a tocar, ahí fueron mis primeras dos bandas. Una era de rock progresivo y la otra era de jazz fusión. Y desde el principio me atrajo mucho tocar la percusión, porque yo era muy fan de Elton John, y el percusionista de Elton John a mí me traía así como que, wow, ¿no? Ray Cooper se llama. Ah, ok. Y entonces, para mí, como que haber descubierto la percusión cuando era chavo,
era como llegar así al punto ya exquisito de la música, ¿no? Ya identificabas lo que hacía la guitarra, el piano, el bajo, etcétera, pero ya oír los detallitos, lo que hace la Ya es percusión, distinto. para mí era así como ya llegar a un grado de exquisitez. Y entonces Ujú. Ray Cooper, pues además era un showman. Sí, Entonces, pues me sentí muy inspirado y quise tocar congas. Pero me convertí en un conguero del rock. sí. Generalmente por el instrumento, pues muchos percusionistas vienen del ámbito afroantillano, ¿no? De la La música salsa y afroantillana. toda esa onda, ¿verdad? Y de hecho vivía en un país bastante salsero, ¿no? Como Venezuela. Así es. Entonces, pues no dejé de ser un bicho raro tocando congas, pero no tocaba nada de eso, sino yo más bien mis influencias eran Elton John, primero que nada, pero también era la época progresiva, entonces yo estaba bien clavado con Génesis. Sí, sí, De hecho, sí. convencer a mis compañeros con los que empecé a tocar progresivo, pues ellos no entendían por qué un conguero quería tocar con ellos, ¿no? Al final puse mi casa para ensayar y entonces ahí ya todos se convencieron de que sí Todo cambió. necesitaban unas percusiones. Sí, además, ¿cuántas bandas no? Bueno, hacían como percusión con rock progresivo. El rock progresivo abarca muchos Claro. géneros y era Sí. válido totalmente tocar la conga. Pero cuando uno es chavo, uno es muy Sí. radicalote en sus ideas y demás, y el rock inglés que nos llegaba, Ajá. pues no manejaba mucho la cuestión de la percusión. Ya después fue como algo más común. Y Así de hecho es. yo siempre en mis composiciones, en todo, le meto un poco de progresivo a las cosas que hago y la percusión está ahí, no deja de estar. Desde luego. Y es que la verdad es que es como muy raro ahorita, pero bien dices, yo creo que el progresivo se fue extendiendo poco a poco. Y inclusive en Venezuela había bandas de rock progresivo, Claro. en Colombia, en México, en Esas bandas de Uruguay. Venezuela yo las iba a ver, pues eran así como los ídolos. Ajá. Había una que se llamaba Témpano y había otra que se llamaba Aditus, que después hizo pop, pero en su momento fue una banda como muy progresivona. En fin, eran nuestros ídolos y Sí. era como nuestros modelos, ¿no? Después yo me vine a estudiar aquí arquitectura, y dejé un rato la música pero en arquitectura conocí a grandes aliados ya de toda la vida, o sea, el tecladista Ajá. que toca actualmente conmigo en Combo Movox, lo conocí en arquitectura. Y ahorita, desde ese entonces hasta la Ha fecha. estado conmigo en Señor González, en los proyectos que he armado. Él es el encargado de los pianos, es un Ajá. excelente músico, Eduardo Dyer. Lo conocí, fíjate qué curioso. Estábamos una tarde, se iba a presentar Botellita de Jerez en la Ajá. universidad. Estaban montando el equipo y estábamos así como viendo hacia el escenario y en eso me volteé y como que medio lo reconozco. Digo, ¿tú estás en arquitectura? Sí. Oye, qué padre la música, ¿no? Que no sé qué. Oye, tengo una banda. Ah, pues yo también soy músico. Oye, pues toquemos. Y ahí nació, esperando a ver a Botellita de Jerez, nació que empezáramos a tocar él y yo en su grupo. Y al final ni tocó Botellita de Jerez ese día, canceló al A la último mera hora. momento. ¿Quién iba a decir que yo iba a ser parte también de Botellita Más de Jerez? adelante. Sí, sí, sí. Oye, Cosas, y ahí, coincidencias. Rafa, después de eso, entonces haces como que clic Ujú. con ciertos músicos y es cuando empiezas o decides a grabar tu propia música. Eso a finales de los Sí. 80s, por ahí. A finales de los 80s, pues más bien como mediados de los A mediados. 80s, estaba estudiando arquitectura, tocaba en grupos amateurs Ajá. y ya empezaba yo a componer ciertas cosas. Un amigo mío tenía una portaestudio, que para los que no Ah. sepan era una pequeña grabadora de 4 canales que se grababa en cassette. La cinta que se usaba era cinta de cassette. Entonces eran tiempos que no era digital nada, todo era así todavía análogo. Análogo, lo Y mejor. y entonces me prestó su portaestudio y ahí empecé a grabar yo los primeros temas míos. Esto fue antes incluso de Baraja, Ah, que mira. es la banda esta que te digo que tuve con mis hermanos. Y por eso cuando truena Baraja, yo ya tenía unos temas que había compuesto y eso, y entonces empiezo a darle como vuelo al señor González propiamente. Ah, ok. Ahí nace, te digo, el personaje, como me preguntaste hace un rato. Y fue un inter como de unos 6 meses entre que truena Baraja y en que me invitan a tocar en Botita de Jerez. Entonces esos primeros meses
estuve tratando de sacar un proyecto solista, el señor González, y las maquetas que llegué a grabar y eso me las ponían en la radio de entonces, Espacio 59, en Radio Hits. Radio Hits. Y esos fueron los primeros pasos del señor González. Cuando me invitan a Botellita de Jerez, lo que hago es que integro al señor González a Botellita de Jerez. Así como tu personaje. Sí, cual. y obviamente como todos los demás empiezo a aportar temas también para el grupo, ¿no? Para Botellita. Ajá. Entonces, de esas maquetas que hice, por ejemplo, en el disco Niña de mis ojos hay una canción que se llama Hormigas, que es parte de esas maquetas que yo estuve grabando previamente. ¿Y ahí las presentaste? Sí, cuando estábamos viendo que grabamos dije, "Oye, tengo estos rolas", y entonces Hormigas terminó en el disco Niña de mis ojos. Y pues ahí fue una historia de 9 años con Botellita. Por eso el señor González, en términos discográficos, en realidad aparece hasta que salgo de Botella en 97. Y ya en 98 aparece el primer disco del señor González. Cuando en realidad se inventó al señor González desde antes. Sí, esa era mi duda, precisamente por eso te preguntaba eso, porque antes de Botellita de Jerez tú ya tenías el señor González. Tu historia, ¿no? Tu propio sello, y entras a principios de los 90 con Botella en la segunda etapa. En el 88 entré. A finales, sí, es verdad. Entré en 88, viene toda esta aventura botellesca que pasamos por varias etapas. Y entre ellas esta exploración con las cumbias que nos metió en terrenos ahí medio escabrosos, pero finalmente hicimos un disco como Forjando Patria, que yo considero que es buen disco. El mejor disco de Botellita. Muy buen Quizás disco. está mal que yo lo diga, pero mucho público sí lo dice. Sí, tengo varios cuates que son fans de la Botella y luego dicen, es el primer disco el que mencionan. Y pues haber llegado a ese disco también fue una gran experiencia, ¿no? Desde el momento de la composición, de la producción, porque lo produjimos los 4 botellos, y pues fue el inicio para mí como productor, porque a partir de ahí empecé a hacer producciones, digamos, en grupo, pero después ya me solté yo solo a producir, ¿no? Oye, y bueno, te voy a tocar el tema, es inevitable no preguntarte, Rafa, sobre aquella tocada que tuvieron en un intermedio de una América Chivas. Ajá. ¿Para ustedes fue chistoso, fue mala experiencia o fue buena? Fue mala experiencia. De plano, ya. Sí, de lo más indignante que hemos hecho en esta vida. Es lo que estamos hablando con Javier Osegura, por aquí está. Ajá. Pero cuéntanos tu anécdota sobre eso. Pues a alguien se le ocurrió la genial idea de que estaría bien tocar en medio de un América Guadalajara en el Estadio Azteca, en el medio tiempo. Y pues dijimos, órale, va. Todavía muy ingenuamente diciendo, oigan, pero necesitamos el equipo y que no sé qué. No, va a ser playback. Y luego, no solo es playback, sino tienen que entrar al campo, al centro de la cancha, con lo que puedan cargar. Sí. Hacen el playback de 3 rolas y luego se salen. O sea, nosotros teníamos que entrar cargando todo el rollo en ese momento. Mira. Que por cierto, hablando de Javier Oseguera, él nos echó la mano porque él estaba ahí ese día. Y entonces salimos, empezamos a poner las cosas, y mientras estábamos poniendo las cosas soltaron el primer playback. Entonces ahí fingiendo que estábamos tocando, y iba a haber un micro abierto entre canción y canción. Entonces Armando, entre canción y canción, quería organizar la ola. Él muy ingenuo. Y entonces... Pues es que era la Azteca, ¿no? Sí, pero pues, o sea, me pongo en el otro lado. O sea, estás en un palco, ¿no? Y en ese palco de repente hay 4 hormiguitas en medio del campo. Sí. 1, 2, 3. O sea, que los vas a pelar. Sí, nosotros oíamos que todo el mundo andaba platicando. Y entonces, echan la segunda rola, ¿no? Y mientras estábamos en la segunda rola, la mitad de la segunda rola empiezan a entrar los árbitros y los jugadores, y se nos ponen a un lado y nos empiezan a ver con ojos de que nos iban a acribillar. Y así de buenas a primeras también cortan la segunda canción. Un desastre. Y váyanse. Y estaba Sague. Y estaba, ¿cómo se llamaba el de Guadalajara? Uno muy famoso, Hermosillo creo que era.
Carlos Hermosillo estaba en Guadalajara, sí, en ese tiempo. Bueno, es que él pasó por... No lo sé, yo no soy pambolero, entonces pues, simplemente estoy diciendo algo que no es. Y entonces, me acuerdo que uno estaba enojado, el otro se cagaba de la risa, y finalmente nos fuimos corriendo de ahí porque había que salir y ya nos veían feo. Y también era entrar y salir por detrás de la arquería, ¿no? Sí. Entonces hay una rampa donde entras a los camerinos y todo eso. Cuando salimos, estaban ahí mentándonos la madre los que estaban arriba y pues al principio nos valió, pero cuando regresamos con la cola entre las patas nos calaba todo lo que nos gritaban ahí. Total, Y además seguramente había fans de los Botellos ahí, ¿no? No, ¿qué están haciendo aquí? A lo mejor ni siquiera, o sea, fue una cosa totalmente inútil. Y entonces ya después pues nos llevaron, ¿no? Porque hubo como un punto de encuentro, nos mandaron un transporte y luego nos regresaron al mismo lugar y cuando íbamos en el transporte íbamos todos callados, ¿no? Y de repente, no me acuerdo quién fue, creo que fui yo, de hecho, me empecé a carcajear porque me acordé de la cara del árbitro que nos estaba matando con los ojos. Y entonces cuando me dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, los ojos del árbitro, les decía, y todos empezaron a cagarse de la risa, ¿no? De la risa, ¿no? Sí. Y además el humor que ustedes manejaban, y sobre todo Vega Gil, ¿no? Y el más tuerzo, que por cierto estuvo aquí hace poco. Y esa anécdota no me la sabía, hasta ahorita que la comentábamos. Armando le escribió en Crónicas de un Waka Rocker. Sí, pero sí, la forma de escribir de Armando, que además es ficción, o sea, está inspirada en la realidad, pero pues, le pone de su cosecha y es súper escatológica. Sí, para que se vea más vistoso, ¿no? Sí, más atractivo y eso, a la lectura. Pues, le encanta, a sus lectores les encantaba y él cuenta esta historia del medio tiempo. Lo que yo escribí hace como un año, una colaboración para un libro que se llama Gol Sostenido, cuento mi crónica, pero pues ahí sí yo, sí poniéndole cierta chispa, pero realmente... Pero más objetivo. Exacto, narro cómo lo viví. Como realmente ¿no? lo viste desde tu punto de vista, ¿no? Sí, sí. Oye, Rafa, ¿y cómo es que sales de los Botellos? O sea, dijiste, nos vemos, voy por mi proyecto solista, ¿le apostaste? ¿O cuál fue la parte en la que tú decidiste irte? Pues mira, en los 90s, híjoles, estuvimos siempre contracorriente, ¿no? Era muy difícil ir hacia adelante y hubo un momento en donde internamente ya las cosas tenían una tensión muy alta. Entonces un día le dije a Armando, ¿sabes qué? Yo creo que ya a partir de tal fecha yo ya no jalo. Ya me voy. Si me necesitan, toco, pero si no, yo ya dejo la banda. Y en esa ocasión él mismo me dijo, no, pues si tú sales, yo creo que yo no le seguiría, me dice. Digo, no es lo que yo deseo, pero pues vale. Eso provocó que hubiese una separación en 97, que hicimos un concierto de despedida que se llamó El Último Waka Rock, que terminó registrado en un disco. Sí, creo que sí recuerdo eso. Y fue en el Metropolitan, estuvo padrísimo ese concierto, pero ahí, para mí, ahí se acababa mi colaboración con Botellita. Ellos, me refiero al trío fundador, Sergio, Paco y Armando, deciden volverse a juntar. Regresan 2 años después. Y entonces, todo esto a raíz de que editaron en CD los 3 primeros discos que no habían salido en CD. Hicieron ¿cómo se llama? El estuche de peluche. Y entonces, en la promoción del estuche de peluche, los juntan y se dan cuenta que pues, está chido y entonces deciden seguir y regresan tocando. A las andadas. Esa etapa yo no tuve nada que ver, pero de alguna forma la historia como que se volvió a repetir. Y en el 2012 se vuelven a separar Sergio de Paco y Armando. Y Paco y Armando deciden buscarnos a Santiago y a mí para reiniciar una nueva etapa. Entonces estuve en 2 momentos distintos de Botellita. Okay. En esta segunda etapa pusimos como condición que grabáramos cosas, porque en la etapa esa que se volvieron a juntar con Sergio no grabaron más que temas sueltos para películas y tributos, pero no hicieron un disco como tal. Okay. Y entonces nosotros nos abocamos a hacer lo que después fue el hashtag No Pinches Mames. Sí, ¿no? Como eso es clásico. Y en el Inter,
que no estuve en botella fue cuando empecé a hacer discos del señor González. O sea, actualmente tengo 7 discos Como como solista. señor González. Y llegó un momento en que dije, y bueno, ¿cómo le doy un giro a esto? Y fue que creé Combo Mobox junto a Zaira Franco, que la idea fue de, oye Zaira, hagamos algo juntos, pero tú vas a ser la front girl, ¿no? O sea, yo dejo de estar al frente, echo un paso para atrás, pero tú das la cara y yo hago los temas. Y al principio eran temas míos y después empezamos a componer juntos. Y la etapa actual de Combo Mobox es que ya, a partir de que empezamos a tocar en vivo, la banda se conformó ya como un sexteto. Ah, ok. Entonces, ahorita ya estamos componiendo todos y ese es mi proyecto actual. Tu proyecto actual, pero sí ya no es reciente, tiene unos añitos atrás, ¿no? Cuando empecé con Zaira, como fue- un dueto, ¿no? fue a finales de 2018. Realmente empezamos a mover el proyecto en 2019 y luego llega la pandemia. Sí. Entonces ahí estuvimos fuera de circulación un par de años y empezamos a tocar como banda, porque al principio habíamos grabado 4 temas, sacamos un EP y con un EP no llenas un concierto, ¿no? Sí. Entonces, en esa época me acuerdo que grabamos unas sesiones de esos mismos 4 temas tocándolos y los subimos a las redes, ¿no? Pero fue lo más que hicimos. En 2021 empezamos a tocar ya como banda. Ajá, ya formal. Y ahí es Todo cuando el te asunto. digo que se conforma el sexteto, ¿no? Que es Frata en el bajo, Iker Moranchel en la guitarra. ¿Tiene a Frata, el que todo el mundo conoce? Sí. Claro. Ah, mira, Sí, sí, fíjate, sí. qué interesante. Mira, desde comienzos de los 90, tanto Frata, Eduardo Dyer, el que les comentaba, el Ajá. tecladista, y yo hemos estado apoyándonos en nuestros respectivos proyectos. Eso está Entonces bien yo he padre. sido percusionista de Frata muchos años, Frata ha sido mi bajista muchos años, y ahorita en Como Mobox estamos también los 3, ¿no? Además de Iker Moranchel, tenemos una bataquera de 24 años que se llama Bien chavita. Evelyn Vaquita, y nos tiene felices porque la banda terminó siendo una banda multigeneracional, mixta. De todo. Sí, sí, y eso está fabuloso, es algo que me encanta. Sí, oye, ¿y cómo Mobox ahorita va a estrenar material? ¿Está por Estrenamos estrenar hace material? 2 ¿O semanas. ya Sí, está apenas. Hace 2 semanas sacamos, bueno, no sé en qué momento estará esto disponible. Pero Sí, adelante. Yo creo que en una semana por ahí. Bueno, Una semana. hace- Una semana tal vez. hace 2 3 semanas sí. sacamos. Es que aquí estamos como en volver al futuro, ¿no? Sí, sí, sí. Hace 3 semanas sacamos. Hace 2 semanas sacamos nuestro sencillo Plan B. Ah, muy bien. Entonces, Y- como pan caliente ahorita Pan están caliente. estrenando. Y a finales de octubre vamos a sacar un siguiente sencillo, que de hecho es una pieza de Frata. Está Entonces, interesante. está chido. Es rola Frata con sonido Combo Mobox. Qué sonido tan chido, ¿no? Muy bien, señor González. Y bueno, ¿tienen pensado presentar el nuevo material del combo Mobox? Sí, bueno, de hecho ya estrenamos 2 temas en una presentación que tuvimos en el Club del Rock and Roll. Por cierto. Ajá. Y ahorita pues estamos en esta etapa de sacar los sencillos. Son el anticipo a un EP que vamos a sacar a comienzos del año que viene. Y entonces ahí obviamente habrá la presentación oficial de todo el material nuevo. Ya todo junto. Aunque, te digo, ya hay 2 que hemos tocado en vivo. Y hay otra cosa también interesante, que hicimos un tema para el tributo que está haciendo Ricardo Bravo de Santa Sabina, que se llama, ¿cómo se llama el disco? Se llama Devotos. Entonces varias bandas están aportando temas, como Mobox está aportando uno de los temas. Van a meter Y un track. lo que él me dijo, espero que sea así, porque luego cambian los planes, ¿no? En febrero va a estar estrenándose ese tema. Entonces, pues es lo nuevo que viene de Combo Mobox, todos esos temas. En el EP vienen 5, más aparte el tema de Santa Sabina, son 6 temas nuevos. Entonces, ¿ya está en plataformas? Lo de Santa, material? no. No, lo de combo. No, ahorita sacamos nada más uno, que es Plan B. Viene una rola que te decía de Frata. Ajá. A fines de octubre, que es Testigo de tu amanecer, se llama.
Y los otros temas, los otros 3 temas vienen con el EP ya arrancando el completo. año que viene, sí. Rafa, y bueno, las colaboraciones por ahí ha sonado que no nada más aparte de los botellos, de todos sus proyectos de solista, has participado con rockeros de la talla de Tex-Tex o de Sí. Café Tacuba y todo, ¿no? Sí, Te han jalado porque además eres buen músico. Gracias. ¿Qué experiencias tienes sobre esas bandas? Por ejemplo, con Tex-Tex. Pues mira, todos son buenos amigos de entrada, ¿no? Perdón. Puedo presumir. Alguna vez alguien me decía de broma que era el fémur, porque era el hueso más grande, ¿no? Ah. Pero jamás, Está bueno eso. jamás he participado en algo preguntando cuánto voy a cobrar, así de entrada, ¿no? A veces me he llevado mira. grandes sorpresas porque he tenido buenos pagos, pero no lo hago por eso. O sea, realmente conozco colegas, nos caemos bien, empezamos a tocar juntos, me invitan, etcétera, y termino involucrado en proyectos como Tex-Tex o Kenny o Sí, es verdad. Café Tacuba, etcétera, incluso grabando en sus discos, y ha sido muy satisfactorio para mí. O sea, es algo de lo cual me siento orgulloso de haber tenido esta oportunidad de tocar con mucha gente, ¿no? No, y además porque, bueno, dicen, bueno, vamos a jalarnos al señor González. La verdad es que el sello está ahí, tu sello está ahí. Pues gracias. ¿no? Sí. Entonces ya dices, de repente colaboras Incluso, con Kenny, con incluso todos. en discos en vivo, ¿no? Donde terminan diciendo, y el señor González, ¿no? Y eso está Ajá. padre, ¿no? Está Hay un padre. disco de Kenny, ahí que grabamos en el Hard Rock. El señor González, grita la Kenny, ¿no? O estuve con los muñecos desenchufados también. ¿Con cuántos has colaborado? Con muchos, me imagino. ¿no? Muchos. Bueno, esos Y son lue- de los que yo recuerdo. Y luego, arrancando los 2000, se me ocurrió hacer una disquera que llamé Antídoto. Entonces, Ok. te decía que empecé produciendo con los botellos, después empecé a producir mis propios discos, señor González, y después el paso obvio era empezar a producir a otros. Entonces, en la disquera produje... Yo hago una mancuerna con Leo Granados, el ingeniero. Yo produzco, él graba y ambos llevamos como una 30 de discos hechos a estas alturas. No manches. Entonces, esa relación con otras bandas pues se ha dado de otras formas también, produciéndolos. Sí. Muchas veces en esas bandas que produzco también termino grabando, ¿no? Sí, pues Entonces, échate el palomazo, ¿no? entonces, que grabé y que terminé tocando con ellos, Monocordio, por ejemplo. Ok. Pero también grabé con Dragon Saga, con Su Merced, con X, o sea, muchas bandas. Con Muchas infinidad bandas. de bandas. Sí. Oye, pero además en vivo, o sea, produces y todo, y además tocas en vivo, o sea, como lo que hice con Kenny. ¿Llegaste a tocar en vivo con Tex-Tex o grabaste? Sí, hasta me fui a una gira a Chiapas en algún momento con ellos, que estuvo súper folclórica. Me fui 2 semanas con ellos al sureste mexicano. Y me acuerdo que íbamos en una van de Paco Tex, que era Chocolate. Y total, la pobre van se descomponía cada X Sí, va trayecto padre. y había que ir por gasolina o cambiarle la llanta, lo que sea. Pero llegamos hasta Guatemala. O sea, O sea, ¿se aguantó? pues? aguantó, al final de cuentas aguantó. Sí. Sí, oye, y la verdad es que es una pena, ahorita de manera nostálgica acordarnos del muñeco, ¿no? Sí, Sí, cómo no. es una pérdida. De hecho, me quedé muy frustrado ahí porque, obviamente por la muerte de mi amigo, pero esos días andábamos por arrancar una producción, que yo les iba a producir unos temas. Y para mí era una gran ilusión producirle a Tex-Tex. Había tenido unas pláticas ahí con Lalo. Habíamos quedado de hablarnos un lunes para en la semana ir a visitar el estudio donde íbamos a grabar, y el domingo es cuando pasa lo que le pasó, ¿no? Sí, después de un toquín, creo, ¿verdad? Sí. Que ya tiene, ¿qué? 2016. Creo que en Chimalhuacán fue donde le sucedió. Por ahí. Entonces fue súper frustrante, ¿no? El rollo de quedarme con las ganas de grabarlos, ¿no? Más allá de que con ellos toqué muchas veces. De hecho, yo grabé en el primer disco de Tex-Tex. El primerito. El toque mágico, yo toco. Las congas que se oyen ahí son mis tuyas. congas, sí. Fíjate, no manches, qué interesante. Hay cosas que de repente, ya cuando, por ejemplo, ahorita que estás aquí, empiezas a
a desempolvar viejos recuerdos y colaboraciones que uno de repente pues no sabe, ¿no? O sea, conoces la música del señor González, conoces a Los Botellos, pero de repente hay detallitos. Hay que muchas salen, historias. mira, ¿no? Y esto, eso es lo interesante de tenerte aquí en el programa. Y luego empiezo a escribir y resulta que me termino involucrando en un proyecto llamado 60 años de rock mexicano. Lo que te iba a preguntar. Son 3 Tienes volúmenes razón, y tienes pues razón. obviamente hablar de 400 bandas y de la historia del rock, pues terminó por hacerme un conocedor, ¿no? Melómano, además. Alguien que narra la historia un poco también desde dentro, ¿no? Porque tuve la fortuna de estar cerca de muchos grupos, ¿no? Y de contar entonces cosas que me tocó vivir. Que además tú, o sea, estás bien involucrado. O sea, ¿sacaste 3 volúmenes Son entonces? 3, Son sí. 3 de la historia del rock mexicano. 60 años de rock 60 mexicano años. se llama. Sí, es verdad. Y es lo que te iba a preguntar. Fíjate, qué bueno que tocas ese tema. Esa faceta tuya está padre. O sea, también la Gracias. disfrutaste igualmente, ¿no? Claro, sí. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cómo es que te animas a escribir también? Sí, bueno, el comienzo fue muy particular porque yo me enfermé. Yo soy sobreviviente de cáncer. Mira. Entonces, cuando estaba en ese proceso, tuve la inquietud. Ya había escrito yo antes en revistas, había hecho reseñas, cosas así. No es que empezara a escribir así de la nada, ya tenía un poco de experiencia, muy, muy verde todavía, pero de repente dije, me gustaría contarle historias a mis hijas, ¿no? Contar ciertas cosas que me ha tocado vivir. Y empecé a escribir un texto. Y entonces, en ese entonces, una gran amiga, Elena Santibáñez, arrancó una editorial que estaba dedicada a músicos que escribían. Y el proyecto, de hecho, lo arrancó me convenció de que esos textos que estaba haciendo los convirtiera en un libro. Que originalmente eran solo para mis hijas, una cuestión como íntima. Ajá. Entonces, bueno, ahí yo tomé la decisión también de mezclar estas como crónicas autobiográficas y aderezarlas de música, ¿no? Y hablar de lo que pasaba y darles contexto a toda esa historia. Se convirtió en un libro que se llamó Mi Vida Pop. Mi Vida Pop y otro libro que, si no mal recuerdo, era de Carlos Avilés, de La Cuca. Fueron los 2 primeros libros de Random Books, donde escribieron José Manuel Aguilera, Jaime López, Armando Vega Gil. Mira, muchos sacaron libros ahí. Entonces, pues bueno, ese fue mis primeros pasos escribiendo, con la gran suerte de que ella mete ese libro a concurso en el IMBA y o en la SEP. En la SEP. Fíjate lo que lo estábamos preguntando. Y entonces resulta que es elegido el libro para ser editado y que estuviera en todas las bibliotecas públicas. Entonces se editaron 20,000 libros de mi primer libro. O sea, fue un golpe de suerte impresionante. Gracias a eso, estaban en Editorial B, que era una editorial que ya no existe, estaban queriendo hacer una enciclopedia del rock mexicano. Ajá. Y resulta que ya habían querido trabajar con algunos periodistas bastante conocidos, amigos incluso, pero pues no cuajaba el proyecto, no agarraba. ¿No? Y entonces me preguntan que si yo me lo chutaba, ¿no? Y se me hizo muy fácil decir que sí. Va. Y a la mera hora pues resultó ser un proyecto inmenso, ¿no? Ellos partieron de que en España, en Argentina, pues habían las enciclopedias del rock local de cada lugar, pero que en México no existía algo así, ¿no? Entonces empecé a escribir y empezó a hacer un texto súper voluminoso y entonces iba a ser un tabicón, ¿no? Entonces tuvimos que replantear el proyecto. Yo les propuse, ¿por qué no en vez de hacer una enciclopedia como tal, o sea, conservemos la idea de que sean fichas por grupo, pero déjeme cronicarlo más? A mí lo que se me da es la crónica. Entonces, déjeme hacer una crónica, escogemos bandas que sean como muy representativas para no tener que hablar de tantas bandas, que una banda represente a otras, ¿no? Muy bien. Y definitivamente por lo menos van a ser 2 volúmenes. En ese entonces, cuando estábamos replanteando. Bueno, terminaron siendo 3, pero también en el Inter pasaron cosas, porque Ediciones B fue comprada por Penguin Random House.
Yo con Ediciones B había firmado un contrato por 2 libros. Entonces, el primero sale con Ediciones B, el segundo sí sale con Penguin, pero cuando yo llego con el tercer volumen, no les interesó. Entonces yo saqué como edición de autor el tercer volumen. Entonces cada uno de los volúmenes salió con una editorial diferente. Al final yo me hice de los derechos de todos y los subí a Amazon y ahí es donde los pueden encontrar los 3. Además corregidos y aumentados. Ya, con una edición ya nueva, ¿no? Pero ya eso es una acción mía, pues, digamos, ya no hay editoriales de por medio. Oye, están físicamente, también se pueden conseguir, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Amazon lo que hace es que sobre pedido los imprime. Ah, ok. Entonces, uno como autor sube los archivos, las portadas, todo eso. Y entonces donde estés en el mundo, tú lo pides te llega. Y te lo manda. Y ya pues, compras tus 3 volúmenes y ya. Puedes comprar los 3 y te ahorras el envío de 3. Sí, fíjate, está interesante lo que platicamos hace rato. ¿Estuviste entonces involucrada con la SEP, con todo lo que me estás contando? Pues yo no hice el trato. O sea, tú directamente no lo hiciste. No, pero sí resulté beneficiado, ¿no? De ese, digamos, concurso que hacen. Sí, fíjate, qué interesante. Hay datos que digo que hay que sacarle y siempre van saliendo cosas, anécdotas o cosas inéditas sobre los rockeros, sobre los músicos, ¿no? Rafa, ¿alguna cosa rara que te haya pasado en tu carrera, ya sea como solista o con grupo? Algo raro que hayas dicho, híjole, una muy mala experiencia que has tenido, ¿no? Te iba a decir, ¿raro de qué tipo? Bueno, ya la contamos a mala experiencia. A mala experiencia, porque casi todos los músicos creen que, bueno, pues estás acá en la fama, pero algunos, bueno, de hecho, casi todos tienen ciertos tropezones o cosas de las cuales dices, híjole, pues tuve mala suerte. Ha habido varias, pero me acuerdo ahorita de una vez que nos contrataron en Guadalajara para tocar en la concha acústica del Parque Agua Azul. Ajá. Y iba a tocar Tex-Tex, el Tri, un grupo de allá que se llamaba La Sole y Botellita, ¿no? Me pongo al final porque por educación, no porque tocáramos al final. Sí. Entonces, pero estuvo, ya sabes, como muy mal organizado y además el organizador era priista. Entonces, sin habernos avisado, puso una manta del PRI en el escenario, cosa que en el caso de Botellita pedimos que quitaran. Y eso nos valió que nos sabotearan cuando tocamos. O sea, el sonido le quitaron todos los graves y solo sonaban los tweeters, ¿no? Los agudos del PA. ¿Pero ustedes manifestaron que estaban en contra? Que la quitaran. ¿O ellos ya sabían que...? No, pues, o sea, fueron muy ingenuos de pensar que Botellita iba a dejar que tocáramos con un logo del PRI atrás. No, pues, ¿cómo? Entonces, hicimos eso, no les gustó, nos sabotearon mientras tocamos. Pero lo curioso era que desde el principio, cuando tocó Tex-Tex, luego nosotros y luego el Tri, la banda gritaba Sole, Sole. O sea, la Soledad, que era la banda local de allá. Dijimos, oye, pues la Sole está gruesa, o sea, que le griten al Tri que quieren la Sole, debe ser un super bandón, ¿no? Para entonces nosotros ya estábamos en un camión, ¿no? Ya a punto de irnos, cuando empieza a tocar la Sole. Y era una banda que tocaba covers. ¿Cómo crees? Pero todo un fenómeno en Guadalajara y en Jalisco. De hecho, nos tocó de las últimas tocadas de la Sole. Hablo de eso en mis libros también. Resulta que para mucha gente, mucho público de allá de Guadalajara, sabemos que hubo toda una época de oscurantismo rock and rollero, incluso por una cuestión socioeconómica. Aunque ya hubiese conciertos, no era fácil que fueran a los conciertos por los precios y demás. Entonces, su única manera de escuchar cierto tipo de rock era oyendo la Sole. Y era tal la admiración que tenían por la Sole que hasta decían que las versiones de la Sole eran mejor que las de los originales, que Black Sabbath o cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, era un público súper fiel, aferrado, tenían pasos de baile y cosas así. Chido, la verdad. Y una idolatría por la Sole que a nosotros nos tocó constatarla, ¿no? Ahora sí que les consta. Pero bueno,
decías una experiencia mala, bueno, pues nos sabotearon el toquín, luego hubo una pelea ahí en el público, o sea, estaba tan mal organizado que se pelearon porque se subió una chava que se quitó la camiseta y enseñó pues, los senos al público, y entonces empezaron como a pelearse entre el público, o sea, los alborotó de alguna manera y entonces la pelea de repente terminó encima del escenario. Me acuerdo que estaban mi set de percusiones, se pelearon encima del set de percusiones, lo tiraron todo. El Apache, que era nuestro staff, los estaba tirando hacia el público otra vez y lo querían jalar para el pleito abajo. No, o sea, fue una caos. Cosa espantosa. El clásico toquín de los 90s. Pero espantoso, de veras, ¿eh? Fue al comienzo de los 90s y después, cuando quisimos cobrar, no nos pagaron. Entonces, ¿No cobramos ustedes por adelantado? Pagan un anticipo, pero la segunda parte no nos las quiso dar. Dijeron, el canijo. no, ya, por estar en contra del PRI, ¿no? Sí, casi. No, nos castigaron. Entonces, no teníamos para regresar. Y me acuerdo que decidimos regresarnos en tren. Pero para esto siempre hay como una especie de ángel de la guarda en cada toquín de estos. Tuve una historia también muy loca con Kenny. Pero bueno, Adelante. Bueno, ahorita termino esta y luego... hay un ángel de la guarda que... El ángel del rock and roll. Siempre se acerca a ti y resulta que tiene un carro y te lleva a todas partes, pero a toda la banda junta, ¿no? Y gracias a ellos es que nos llevaron a la terminal del tren y toda la cosa, porque estábamos que ni para el taxi, ¿no? Y eso estuvo padre. Con Kenny fue otra historia, porque estaba yo como músico invitado, fuimos a Monterrey y a ver, me voy acordando para no omitir nada. Adelante. Era el hermano de esta Tatiana, la que cantaba para niños. ¿Tatiana? Tatiana. El hermano tenía un programa en la televisión de allá de Monterrey. Y en una ocasión con Kenny en alguna reunión o algo le dijo, ven a Monterrey. Y le dijo, órale, voy a tu programa, pero échame la mano, consígueme unos toquines para que entonces tengamos como ir y volver, ¿no? Y el cuate supuestamente le había conseguido 3 tocadas. Total, vamos a Monterrey. Resulta que el tipo un día o 2 días antes se había ido a Las Vegas porque le habían pagado para ir a ver a los Backstreet Boys o alguna cosa así. Y entonces dejó encargado al DJ Hierbas. DJ Hierba o DJ Hierbas. Por ahí. Ya con el nombre. Sí, ya con el nombre. Entonces, llegamos, no nos recogieron. Después de un rato llegó en una camioneta. En el camino nos dice... Qué bueno que quería preguntarnos que si en vez de llevarnos a un hotel, que si nos podía llevar a un departamento de uno de los cuates de Control Machete, que no sé qué. Resultó ser un departamento abandonado de un staff de los de Control Machete. O sea, era como, si vieron Transpotting, esos departamentos donde se iban a meter madre y media, así era igualito, así las paredes pintadas y en la cocina había platos que llevaban 2 años, yo creo, ahí, ¿no? Ya todos pegados. Todos pegados, así, horrible. Y pero bueno, íbamos apoquinando, ¿no? Resulta que de las 3 tocadas, para no hacer el cuento tan largo, se cancelaron 2. Entonces, evidentemente no teníamos tampoco para regresar. Y un ángel de la guarda, una chava que se nos pegó, que era fan de Kenny, consiguió una tocada en una discoteca donde tocamos con la gente dándonos la espalda, no nos pelaban, pero ganamos una lana. Por lo menos. En ese sentido estuvo chido. Pero era puro junior ahí de Monterrey, que estaba tocando Kenny y como si estuviera tocando, no sé... algo ajeno a lo que ellos escuchan. Exacto, ¿no? Sí, y sin ningún respeto ni nada. Pero bueno, ustedes ya iban con... Aún así, no alcanzábamos para comprar todos los boletos de regreso. Y de eso también que llega otro ángel de la guarda así de la nada. Yo conocía bien a Jardiel Padilla, que es un periodista de allá de Monterrey. Y sabiendo que yo andaba allá, me dijo, oye, me gustaría entrevistar a Kenny. Entonces coordiné ahí una entrevista. Y en lo que yo fui a cobrar el dinero, porque uno de los lugares donde sí tocamos fue el Café Iguana.
Pero en la noche, acabando el concierto, Edgar, el que se encargaba de cobrar, se peleó con la gente del lugar. El dueño no estaba porque era la boda de uno de los de Control Machete. Y entonces no había con quién resolver el problema. Y al día siguiente ya teníamos boletos de algunos, ¿no? Sí. La idea era regresarnos todos juntos. Entonces coordinamos que yo fuera a cobrar al día siguiente con Fonny, que lo conozco y buen amigo. Y mientras Kenny se quedó en el departamento Yonki en una entrevista con Jardiel Padilla. Y en la entrevista Kenny empieza a contarle toda la tragedia y empieza a llorar. Kenny es de lágrima floja. Y el cuate, así en la mejor de las ondas, Jardiel Padilla, iba con su portafolio, abre el portafolio, agarra un boleto y se lo da. Le dice, no lo voy a usar. Un boleto de avión para la Ciudad de México. Y era el que nos faltaba. Mira. Entonces, cuando yo fui a cobrar, resulta que DJ Hierbas ya había cobrado. ¿Cómo crees? Y el DJ Hierbas se había desaparecido casi desde el segundo día. O sea, parte de toda la aventura era que el DJ Hierbas se desafanó y desapareció. Se parece a los organizadores del Hell and Heaven. Entonces, bueno, valga esta historia como para documentar un poco este tipo de aventuras rock and rolleras. Son tristes, duras en ese momento, pero ahorita son como que anécdotas que se tienen que contar. Ahorita te mueres de la risa. Fíjate que hay un aspecto de esta historia que fue muy bonito, porque cuando terminamos lo del Café Iguana y que Edgar se pelea con los del staff del lugar y que no nos pagan y todo, terminamos atrás, en la entrada de atrás, la de servicio, con Kenny en la banqueta, llorando. Y en eso llega un cuate que vendía rosas, y se acerca a Kenny así, entregándole la rosa y diciendo, come on baby, light my fire, come on baby, light my fire, come on baby, light my fire. Y me acuerdo que nos cagamos de la risa y Kenny lo vio, siguió llorando. Se tendió pero más, ya más bien emocionado que le regalaban una rosa. Sí. Fíjate que qué anécdotas y qué chido. Esperemos tener aquí próximamente a Kenny. Aquí si nos hace favor el gran Javier Segura. Pero la verdad es que es una charla bien amena aquí con el señor González. Es un placer, de verdad. No, gracias por la invitación. Antes de despedirnos, sí quisiéramos que nos dieras, que pudieras decirnos las redes sociales, claro, donde te pueden encontrar y en qué plataformas para que las nuevas, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Los de la vieja escuela, de los que crecimos en los 80s, 90s, sabemos quién es el señor González. Pero sí es importante que nos incluso enseñes, ¿no? por esta banda más reciente que quizás no todos conozcan. Combo Mobox es fácil encontrarlo en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en todas las plataformas, X, todas las plataformas como @Combo Mobox, todo junto. Combo es con B grande, Mobox es con V y X al final. Ajá. Eso es como Mobox. A mí en Instagram y X me encuentran como @DiabloGles. Y en TikTok también creo que estoy como DiabloGles. Y en Facebook tengo tanto mi Facebook personal como el de músico. El de músico es señor González. Yo escribo señor González, sr.gonzález. No pongan la palabra completa. No completa, sí. Y el personal es Rafael González Villegas. Entonces ahí yo checo todas mis redes, me encanta contestar, me encanta interactuar con los fans. Sí. Sí, la verdad, Rafael González, alias señor González, la verdad que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de venir aquí a este humilde espacio. Gracias aquí también a Javier, a todos, a IPAC también un saludo que no puedo asistir, pero... Y pues ahora sí que en nombre de mis camaradas te agradecemos mucho. Y bueno, le pedimos un aplauso al señor González. No, gracias a ustedes por la invitación. Estuvo chida la plática. Estuvo muy amena. Sí. Rafa, un placer. Un placer. Y nos vemos en el próximo capítulo. Esto es El Otro Lado del Rock. Nos vemos.